¿Cuál sí. sería el fenómeno generador de tan altas tasas de interés, que son el cáncer, el otro cáncer que tiene la Argentina? Primero la deuda externa y ahora segundo las tasas de interés altísimas. ¿Cuál es el fenómeno generador? A ver, lo sintetizo. En materia financiera hay un arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés. Esto quiere decir, esto lo ve uno en la economía hasta hogareña. ¿Qué hago? ¿Pongo a plazo fijo a tasa de interés o compro dólares? Para decirlo en términos muy simples. Esto mismo rige a nivel de la deuda del Banco Central. La deuda del Banco Central está en pesos, las LELIQ y pases pasivos, y suman casi 3 billones de pesos, pero billones de los nuestros, de los latinos, no de los anglosajones, que son miles de millones, son millones de millones, o sea, 3 billones de pesos. Esas LELIQ están colocadas a casi el 80%, ahora bajaron a 77, 76, pero siguen siendo las más altas del mundo. Cuando se fue Sturzenegger el año pasado, se armó un escándalo porque Sturzenegger había llevado las tasas que estaban en el 28%, las llevó al 32%. Y después la llevó al 38%, renunció y se fue. Y todo el mundo se rasgó la vestidura, la Unión Industrial, diciendo, con tasa del 38% no hay economía que aguante. Hoy tenemos el 77%, ¿no? O sea, no hay límite. Lo que vos preguntás entra en lo que es el problema del arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés. Es decir, este circuito perverso de que el Banco Central aumenta las tasas de interés. Cuando aumenta las tasas de interés, entran capitales especulativos, que se llaman capitales golondrinas, capitales financieros, que se convierten a pesos y se colocan a esa tasa de interés. Es decir, una tasa de interés alta atrae capitales, no solamente locales, sino extranjeros. Sí. Perdón, ¿es arbitrario? ¿Y pone? Bueno, en mi opinión, porque La tasa en tanto y no, en mi opinión personal, porque los funcionarios del Banco Central son empleados de los bancos acreedores que están haciendo ese negocio. Entonces, suben las tasas de interés. Al subir las tasas de interés, entran capitales especulativos. Se cambian a dólares, a pesos, pero traen una exigencia. Pero ustedes me estabilizan el dólar, porque yo quiero entrar y salir con el mismo dólar. No me vaya a hacer que entre que yo entro con un dólar hay una devaluación y yo cuando me voy no es que pierdo plata, pero dejo de ganar algo más. Entonces estamos administrados económicamente. Sí, yo lo que explico es cuál es el mecanismo de robo. Es decir, esto yo lo he planteado en estos términos. Esto es como estar en el mostrador de un negocio que uno quiere administrar y mientras uno está atendiendo a la gente, los ladrones están llevando el botín de la caja y nadie dice nada. Eso es así, es querer administrar un país sin plata, no se puede hacer. Bueno, y por eso está la Argentina como está, sostenida por el mismo reciclado de dinero que está. Pero redondeo lo que vos me decías. Fíjate vos el circuito perverso que se hace. Yo, Banco Central, subo las tasas de interés. Entonces atraigo capitales. Estas tasas de interés no se pagan en ningún país del mundo. Pero como estas tasas de interés corresponden a sectores muy poderosos aliados del gobierno, ¿no? Le exigen que el gobierno les mantenga la estabilidad del cambio, para que no tener sorpresas entre la entrada y la salida. Porque si no le mantiene la tasa de interés, se retiran abruptamente, entonces se le dispara el tipo de cambio se desboca, se traslada a los precios y le dispara la inflación. Así que la tríada maldita perfecta: tipo de cambio, tasa de interés e inflación. Si yo muevo una variable, se me mueven las otras dos. Entonces viene la pregunta del millón: ¿y cuál de las tres variables manda? En mi opinión manda el tipo de cambio, porque como el 80% de la deuda está en dólares y el Estado recauda en pesos, ¿qué necesita el gobierno? Que haya un tipo de cambio lo más bajo posible, para así lo que yo recaudo en pesos por impuestos
me sirven para comprar más dólares y con esos dólares pagar más intereses de la deuda. En consecuencia, estoy metido en un loop negativo, porque cada vez voy a necesitar que entren más dólares, porque cuando entran dólares tengo reservas, pero son reservas volátiles, artificiales. El Banco Central no tiene reservas propias. El Banco Central tiene 48.000 millones de reservas y tiene 74.000 millones de deuda con las cuales compró esas reservas. O sea, el valor de las reservas más las que se usaron antes y no, le quedaron de deuda al Banco Central. Mirá, te doy un dato particularmente irritativo. De la deuda del Banco Central, 20.000 millones corresponden al swap de pase de monedas con China. No la quiero complicar, es un mecanismo de préstamo indirecto que dio China a la Argentina, 11.000 millones lo dio al gobierno Kirchner, y el gobierno Macri lo reforzó en otros 9.000, ¿no? Y hasta ahora alguno venía deslizando de que, bueno, por lo menos había una reserva que, llegado el caso, con la aquiescencia de China, nos salvaba. Y los chinos recordaron que entre las cláusulas de ese acuerdo de renovación de swap está que si la Argentina deja de tener acuerdo de garantía con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo de swap cae. Es decir, los chinos retiran el swap, se llevan los 20.000 millones de garantía. Hasta ese nivel de precariedad financiera tiene la Argentina. Es decir, no tiene reservas propias, no tiene reservas netas. Y por la deuda que contrajo para tener esas reservas y para aguantarla, está pagando 5.000 millones de pesos de intereses por día. La mayoría de esos intereses no se pueden pagar, se capitalizan, entonces la bola de nieve de las LELIQ va creciendo. El informe técnico del Staff Report del Fondo Monetario de Cardarelli parece que hizo una estimación de que a este ritmo el stock del LELIQ se va a duplicar para el año que viene. De 1.200.000.000 se va a ir al doble. Una locura impensable, porque está pagando a la Argentina 80-77% de interés por eso. Es decir, es el círculo perfecto de la usura. Sí. Para salir de este drama, de esta crisis, si a usted lo nombraron ministro, ¿qué medidas de emergencia y globales, económicas y financieras? Siempre digo lo mismo. Hablar de alternativas, yo lo que he dado es un panorama, un diagnóstico, un análisis de la situación. Para hablar de las alternativas y de lo que sería mi humilde opinión personal al respecto, necesitaría una charla quizá más larga que esta, pero soy consciente que es la pregunta del millón y no quiero que usted vaya. Yo digo siempre que si existiera hipotéticamente un gobierno que en lugar de convivir patológicamente con el sistema de la deuda perpetua, porque una deuda que no se puede pagar es una deuda perpetua, quisiera confrontar, lo primero que tiene que hacer es replantear los términos de renegociación de la deuda. Y eso son 3 medidas básicas. La primera, el rey está desnudo, hay que blanquear el default. Cuando un deudor no puede pagar, no repudia deuda. Esa es una cosa que yo siempre censuro a quienes lo ven desde el punto de vista político ideológico. Repudio a la deuda, no pago de la deuda. Y yo a toda esa gente, generalmente gente de izquierda, una cosa así, le digo que no, que es un planteo equivocado. No hay que hablar de repudio a priori de deuda. Lo que hay que hablar es blanquear la realidad. El país no puede pagar, señor, no puedo pagar, no puedo renovar deuda. Bueno, refinancia deuda. Pero tengo que además tomar más deuda. Bueno, tome más deuda. Bueno, pero ocurre que tampoco puedo pagar la totalidad de los intereses. Bueno, basta, ese país está en la lona, ¿no? Por eso fíjate el discurso hipócrita del establishment. Se vive repitiendo como un ritornello, como un estribillo. La Argentina tiene un problema de liquidez, no de solvencia. Mentira. Problema de liquidez quiere decir cuando yo no tengo plata contante y sonante. Problema de solvencia es cuando yo no puedo pagar.
Es decir, bueno, hoy transitoriamente tengo un problema de plata, pero no se preocupe, señor, mañana consigo plata y le pago. Entonces se está mintiendo a la gente, se está mintiendo al pueblo argentino diciéndole, no, la Argentina es solvente, lo que pasa es que tiene que llegar, hace 40 años que es ilíquida, hace 40 años que vive repitiendo, refinanciando deuda, y se sigue vendiendo el verso de que la Argentina es solvente. Y digo, lo peor no es que lo dice solamente el gobierno Macri, no es que lo dice con todas las letras el presidente del Banco Central Sandleris, el ministro hasta ahora Duhovne, ahora Lacunza. La Argentina es solvente y va a hacer frente a sus obligaciones. Eso es una mentira abierta. Entonces viene el candidato Alberto Fernández y sus dos principales asesores económicos, Martín Culfas, que es el que se prevé va a ser, y Álvarez Agis, que fue viceministro de Educación, y dicen exactamente lo mismo. La Argentina es solvente, tiene un problema de liquidez, pero puede pagar. Hasta Álvarez Agis, en una convención reciente empresaria, lo dijo, dice, es algo así como decís, es un idiotez decir que la Argentina es insolvente. La Argentina tiene un problema de liquidez. Sí, hace 40 años que tiene problema de liquidez. Que me venga el señor Álvarez Agis o que me venga el ministro Lacunza a explicar a ver cómo es que ellos son solventes. Porque solvente quiere decir yo le doy un cronograma de pago. Dígame, señor, ¿cómo va a devolver la plata al Fondo Monetario Internacional? Ah, no, vamos a bicicletearlo pidiendo un acuerdo de facilidades extendida y lo pateamos a 5 o 10 años. Pero no, respondo lo tuyo. Primer punto, lo que sería alternativa a Giuliano, blanqueo de la insolvencia. Cuando un país no puede pagar, tiene que replantear los términos de negociación para ver cuál es la fórmula, que no va a salir con un castañetear de dedo, cuál es la fórmula que por aproximaciones sucesivas el país pueda pagar con crecimiento la deuda que de esa manera es imposible tomar. Primer punto, blanqueo del default. Segundo punto, auditoría de las acreencias. Porque yo tengo deuda que fue contraída impunemente sin la más miserable capacidad de repago y allí hay responsabilidades de por medio. Es decir, yo no puedo endeudar impunemente a un país en forma irregular. Digamos, para poner un ejemplo típico que fue producto de este gobierno. Este gobierno tomó deuda a 100 años de plazo. Tomar deuda a 100 años de plazo es un arbitrio cuasi filosófico, porque dentro de 100 años no vamos a estar ninguno de nosotros, ni ninguno de los que firmó esa deuda. ¿Y cuál es la capacidad de repago para decir hoy que dentro de 100 años vamos a poder pagar la deuda en el 2117? Eso es un juego de palabras nada más. En consecuencia, primer punto, blanqueo del default, blanqueo de la insolvencia, que es la palabra que no se quiere decir. La Argentina es insolvente, por eso yo lo voy escribiendo. La Argentina tiene un problema de liquidez y de insolvencia, las dos. Segundo, declarada, blanqueada la insolvencia, encarar la auditoría de la deuda. La auditoría de la deuda de que fue contraída desde la sentencia Olmos hasta la negociación del megacanje, hasta el megacanje Kirchner-Labaña del 2005-2010, está plagado de irregularidades y eso no se investiga. La justicia tiene paradas las actuaciones correspondientes. Segundo punto, auditoría de la deuda. Tercero, determinación de responsabilidades, porque no puede ser que en la Argentina haya delito y no hay delincuentes. Es decir, ¿quiénes son los funcionarios que firmaron esta deuda? ¿No? Hay que traer de las pestañas a cada uno de los firmantes a ver quién y por qué firmó tal deuda, ¿no? Porque yo no puedo decir, por eso se blande el famoso argumento. Son actos políticos y los actos políticos no son judiciables. Ese es el argumento de defensa, que son actos administrativos, pero un acto administrativo irresponsable es un delito. ¿No? Entonces, las tres variantes sería esa. El día que haya un gobierno que quisiera replantear las cosas, tiene sus tres herramientas, cada una de las cuales requeriría una charla explicativa: insolvencia, ilegitimidad
y responsabilidades. Con respecto a la deuda. Con respecto a la deuda. Medidas monetarias. Bueno, la política monetaria, había otro campo. La política monetaria tiene 3 grandes campos: monetario, cambiario y bancario. Si me pedirías una hipersíntesis, yo te diría que en materia monetaria la alternativa, a mi juicio, iría por la emisión de moneda paralela. No cuasimoneda, sino emisión de un canal de emisión de dinero no convertible que serviría para suplir el circulante. Es todo un aparato, pero existe. No nos olvidemos que eso fue lo que intentó Rodríguez Sá y lo bajaron a la semana, cuando habló de emitir una moneda paralela que era el argentino. Yo creo que en realidad Rodríguez Sá, que fue el único que tuvo el mérito de por lo menos salir al escenario, blanquear que el país estaba en default, ¿no? Rodríguez Sá no cayó tanto por declarar el default, porque alguno lo tenía que decir, sino por hablar de la moneda paralela, del argentino. Porque ahí, cuando lo derrocaron a él, sube el gobierno Duhalde y el rey Melenicó lo primero que dice es: acá no se emite moneda paralela, le vamos a pedir un préstamo por 25.000 millones de dólares al Fondo Monetario para no emitir moneda paralela. En materia monetaria, para mí la cosa andaría por la idea de planificar una moneda paralela, que no es soplar y hacer botellas, y conlleva sus riesgos. En segundo lugar, en materia cambiaria, la medida básica para mí debiera ser prohibir en todo el territorio nacional las operaciones en moneda extranjera. En Argentina hay que quemar las naves. La única forma de defender el valor de la moneda es que el que viola la regla de valor del dinero, que es un saqueo al dinero de la gente, comete delito, punto. En consecuencia, hay que quemar las naves y habría que argentinizar la moneda, es decir, especificar. Eso no implica que a la gente vaya a ser robada en su dinero. Se le dará un plazo de conversión monetaria, se le darán garantías, y ahí tienen que entrar a regir controles de cambio y controles de precio. Me da risa, todo el mundo se escandaliza de la palabra controles. El Estado está para controlar, ¿no? Porque digo siempre, con el mismo criterio disolvamos la AFIP, no controlemos ingresos. Si suponemos que los contribuyentes son honestos, disolvamos la AFIP, ¿no? Y entonces lo mismo, si suponemos que los comerciantes son honestos y no aumentan los precios, resulta que el gobierno dejó, vos fíjate, el gran Ritornello, se dijo hasta el cansancio que la culpa de la inflación era la emisión monetaria que había hecho los gobiernos. Cortaron fuertemente la inflación para que en lugar de emitir dinero emitan deuda. Y en lugar de bajar la inflación la subieron al doble. Con lo cual demostraron empíricamente que la emisión de moneda no es la principal causa de inflación. Tienen un ejemplo histórico en la Argentina. La Argentina sentó un precedente en el mundo. O sea, tienen la prueba de un gobierno que cortó la emisión de moneda y se le disparó la inflación al doble. ¿Eso cómo lo explican los neoliberales? Como interrogante. Y entonces, insolvencia. Hablando de conversión dólares y estatización de los depósitos bancarios. Es decir, que no exista sistema de encaje fraccionario, que los bancos no puedan crear dinero. Los bancos pueden administrar dinero, pero no pueden crear con el multiplicador bancario. Pero ojo, te hice una hipersíntesis que está mal, no quiero decir cosas tan sintéticas porque pueden no llegar a entenderse, pero está respondido. Sí. Dos preguntas. Primera, hay algunos economistas de la escuela liberal supuestamente nacionales, como Monteverde, que dicen que el problema se soluciona con la reducción del déficit fiscal y del gasto político. ¿Cuál es la verdadera relación, de proporción, por decirlo así, entre estos dos rubros, el déficit fiscal
y el gasto político con respecto a la deuda externa. Esa es la primera. Primero, ojo con el tema del rubro gasto político, porque hay que definir qué es gasto político. Normalmente, por gasto político se entiende el gasto por los cargos selectivos y fundamentalmente el Congreso. Efectivamente, el Congreso creo que ha duplicado, casi triplicado su costo y además ha multiplicado el personal ingresado, creo que pasa a los 13.000, 14.000 personas, etc. Y algunos autores liberales como Kachanowski lo han cuantificado. Es válido, el gasto político en la Argentina es un escándalo, ¿no? Y los cargos selectivos también, pero dista mucho de ser la causa del déficit fiscal. Convengamos esto. No tengo los datos acá, pero creo que no me atrevería a decir cuánto es el gasto del Congreso, ¿no? No sé por qué me sonaban 20 o 30.000 millones de pesos, pero estamos hablando de migajas en relación a esto. Lo que le puedo decir es esto: los neoliberales cacarean tanto, se desgarran las vestiduras por el gasto de personal. A ver, seamos realistas. El gobierno, el Estado, actúa en la Argentina desde hace décadas como fondo de desocupación encubierto. Es una máquina de absorber personal que, caso contrario, engrosaría la fila de los desocupados. Es cierto, desde que yo estudiaba en la facultad había un profesor que decía, pero acá en la Argentina hay una distorsión de cifras, dice, el Estado actúa como fondo de desocupación encubierto. Cierto, perfecto, estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero ¿sabe cuánto se gasta el Estado en remuneraciones? Presupuesto del 2020, gasto de remuneraciones del Estado en total, de los tres también del Congreso, 750.000 millones de pesos. En intereses paga el doble, 1.200.000. Disculpe, esa cifra es referente al Congreso. No, total. ¿Qué implica? Salud, educación. Todo lo que es gasto de la Administración Pública Nacional por sueldos y salarios y horas cátedra, todo lo que es rubro de personas. O sea, esto incluye salud, educación y seguridad. Abarca todos los ministerios, abarca obligaciones del Tesoro y lo que son, desde ya, gastos de los otros poderes, Poder Judicial, Poder Legislativo y Ministerio de la Pública. Todo lo que es Administración Pública Nacional. Todo lo que el Estado Nacional paga de sueldos, tengo la cifra por ahí, son 700, te digo exactamente, sí, pero me acuerdo de memoria, son 750.000... Exacto, 750.000 millones de pesos. A diferencia de una empresa, que una empresa saca sus costes y a los costes le suma la ganancia y determina sus ventas, el Estado en el presupuesto razona distinto. El Estado primero determina las necesidades, determina los gastos y en función de los gastos que tiene, determina la presión tributaria que tiene que cobrarle a los ciudadanos para poder cubrir ese gasto. Como el Estado razona al revés, el Estado primero determina los gastos. ¿Cuánto tengo que gastar yo en educación, en salud, en defensa, en intereses de la deuda pública? Entonces, cuando tengo toda esa masa de gastos, digo, bueno, ¿cuánta plata tengo que conseguir? Para esto tengo que colocar impuestos, tengo que aumentar la presión tributaria para poder cubrir este gasto. Y lo que no me alcanza, todavía tengo que pedirlo prestado aumentando más la deuda. Entonces, cuando hay alta presión tributaria, es cierto, y hay alta presión tributaria, como bien dicen Monteverde y todos los liberales, se lamentan de que la alta presión tributaria viene porque hay alto gasto público. Pero soslayan decir que el principal gasto público son los intereses de la deuda. Entonces, ahí estamos, por carácter transitivo, que se está pagando mayores impuestos, mayor presión tributaria, porque hay más gasto público, porque hay más intereses de la deuda. Sí, mira, de eso tenemos
tenemos para entretener un día seguido, que el Estado malgasta dinero en gran medida está fuera de discusión. Que el Estado tiene personal excedente está fuera de discusión. Pero en las magnitudes relativas, por eso la pregunta que contestaba el señor es esto. Sí, en efecto, gastamos 750.000 millones de pesos en remuneraciones, pero gastamos el doble en intereses. Efectivamente, esos gastos superfluos sobre los cuales haya que racionalizar el gasto en algún momento existen y es deuda pendiente del Estado, de todos los gobiernos, que todos los gobiernos han hecho lo mismo. Pero que el tema que estoy tratando yo, que es el tema del endeudamiento, viene fundamentalmente derivado del círculo vicioso del endeudamiento público, que es el primer gasto del Estado. Entonces, hoy en día tenemos, vuelvo a repetir la secuencia, tenemos alta presión tributaria porque tenemos alto déficit fiscal. Y tenemos alto déficit fiscal porque tenemos un alto gasto público y la mayoría de ese gasto público son intereses de la deuda. Entonces no se puede decir, es el 43% del gasto público de la administración central. Entonces quiere decir que de cada 10 pesos que gasta el Estado, 4 pesos con 30 se están gastando para pagar intereses que no sirven para nada. Y todos estos neoliberales se rasgan la vestidura diciendo, el gasto público sea político y todo. Sí, estamos de acuerdo. Y me van a decir, perdón, te digo más. Usted tiene una segunda pregunta todavía. Sí, perdón, pero está contestada la primera de... Sí. La segunda pregunta es, está claro que a la gente le importa nada. Lo que importa es llegar a fin de mes. Bien. Por otra parte, si usted sale y dice, sí, vamos a hacer un default y le caen todas las propagandas en contra, bueno, ¿cómo plantearía o cómo se podría plantear un candidato que, digamos, que quiera solucionar o plantear una cuestión responsable sin asustar a la gente? ¿Cómo plantear este tema de la deuda a la gente que no le interesa? Por eso la mayoría. Vuelvo a la pregunta que me hacía recién Pizarro, ¿no? Sintetizar en 2 palabras algo que requeriría toda una explicación larga es difícil, pero aparte de los ejes de replanteo, que esto sí se puede plantear, es decir, se puede anticipar que estamos frente a una deuda impagable. Eso se puede decir. Yo creo que sería preferible decir esto y no decir, no hay problema, la deuda no es problema, la vamos a reestructurar, no hay problema, la vamos a reperfilar. Me parece que es más peligroso, es decir, si el problema es la deuda, lo peor que podemos hacer es convalidarla restándole importancia. Por eso yo decía que yo candidato, si tuviera que decir algo, ahora estaría a los gritos, estaría denunciando al gobierno actual por estar endeudando irresponsablemente el país sin la más mínima capacidad de repago y hacerlo. Ahora, seamos realistas. Si usted va a jugar una partida de ajedrez, no va a cometer la ingenuidad de decirle al adversario qué movida piensa hacer. Uno siempre tiene el beneficio de la duda de que algo está para la negociación. De esa manera, por eso no se podría entrar mucho en detalle ni se le puede pedir a un candidato que lo diga. Pero lo que sí tiene el deber cualquier candidato es que cuando tira una idea, diga en qué está pensando, porque así como el gobierno Macri se ha liberado totalmente, se ha enajenado, está en otro mundo. El gobierno Macri está prometiendo la necesidad de mejorar el desastre heredado de su propia administración, ¿no? Pero el desastre heredado, porque dice, hay titulares que son surrealistas, ¿no? Vamos a mejorar el salario de los trabajadores. A ver, señor, los 3 años de gestión de Macri fueron bajar el salario real de los trabajadores. Ahora está prometiendo para el próximo gobierno hacer lo que no hizo durante 4 años de mandato. Parece una bofetada a la inteligencia. Ahora, en cuanto a las fuerzas de alternativa, también pecan por su ausencia. Por esto que yo le decía, el candidato Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Kirchner, no vamos a pagar deuda a costa de los argentinos.
Muy bien, aplaudimos todo. ¿Y cómo piensa hacer, señor? Es decir, la respuesta la tendrían que dar aquellos y la ciudadanía se lo tendría que exigir, ¿no? Porque si no, estamos frente a un discurso de loco, donde prácticamente no hay respuesta. Si alguien va a votar, yo digo, la ciudadanía va a votar, ¿con qué programas? ¿Con qué programas concretos? Es decir, el otro día bajo Culfas los 6 puntos eje. Aumentar las exportaciones. Chocolate por la noticia, de eso hace 40 años que estamos escuchando eso. Estabilizar el dólar, caramba, o sea, son rótulos nada más. ¿Con qué estabilizaría el dólar si no es con dólares? ¿Con deuda? No, con deuda no, la forma más sana. Si yo tengo mi economía vulnerada porque estoy endeudado, sí, necesito un ingreso extra para no depender de deuda. O sea, si los dólares no vienen de préstamos, tienen que venir de exportaciones. Exacto. Porque nosotros no imprimimos dólares. Exacto, por eso. Esa es la fórmula de pago de deuda con crecimiento. La fórmula de pago de deuda con crecimiento es la fórmula genérica de la cual siempre se ha hablado y se sigue hablando. Es decir, para que la Argentina pueda pagar, tiene que crecer. ¿Por qué? Porque creciendo se expande la economía, se expanden las exportaciones y por ende tenemos ingreso legítimo de divisas. La cosa no queda ahí porque las divisas son privadas y el déficit es público. Entonces ahí viene la segunda parte del discurso. El Estado tiene que tener superávit para poder comprar esas divisas y con esas divisas pagar servicio de la deuda. Y entonces, con las magnitudes de endeudamiento que tiene el Estado, conseguir la economía para comprar esas divisas es poco menos que tarea imposible. Por eso digamos, el primer requisito que se plantea es esto de reestructurar deuda. Hay que cambiar los términos de negociación porque yo lo que digo para no confundir a la gente es esto. ¿Qué estamos comparando? Estamos comparando una situación de default, de cesación de pagos de Argentina, aguantada pagando intereses astronómicos, frente a la alternativa de replantear la negociación de la deuda. Estas son las dos cosas que están en la balanza. O seguimos así, con una sangría permanente e imparable, que es un problema financiero insoluble, pagando intereses por una deuda perpetua, o encaramos un replanteo. Ese replanteo debiera seguir los ejes de decir, señores, hay que determinar la verdadera solvencia del país y negociar reestructuración en base a la capacidad de pago del país. Segundo, hay que determinar la legitimidad de gran parte de la deuda que está fuertemente demostrada su ilegitimidad, empezando por esta política de tomar irresponsablemente deuda que no se puede pagar. Lo del Banco Central es un saqueo. Vos no podés llevar un Banco Central a endeudarlo por 74.000 millones de dólares, lo llevaste a la quiebra. Nadie dice media palabra. ¿Cómo sale el Banco Central de este endeudamiento? Están diciendo, bueno, apelamos a un plan ROFEX. ¿A qué vive esa? Aunque se hiciera el plan ROFEX, es pasarle la deuda del Banco Central al Tesoro. Y tercero, ¿cómo haces para producir un superávit fiscal inmediato cuando la peor sangría que vos tenés es el costo de los intereses de la deuda y todo el gasto público social que ha ido increyendo por culpa de la pobreza provocada por las políticas económicas? Porque todo el gasto público social, que se dice es el 77% del gasto público salvo intereses. Sacando los intereses, lo que es el gasto primario, se dice que el gasto público social por todo concepto, jubilaciones, planes sociales, asistencia médica, hasta educación, todo lo que es el 77% del gasto que no sean intereses, ¿no? Pero todos esos gastos han ido aumentando con el desfinanciamiento y la pobreza generada por la política. Hoy en día tenemos planes sociales financiados con endeudamiento externo del Banco Mundial. ¿Por qué? Porque en lugar de dar trabajo a la gente, se está condenando a gente que cada vez hay más pobreza.
Cuando hay más pobreza, aumenta más el gasto público por asistencia social y es un círculo vicioso. Primero y principal, sí, no nos dispersemos porque terminamos hablando del sistema ferroviario, de todos temas así. Pero si la inquietud es en cuanto a la balanza de pagos, yo te aclaro que la Argentina tiene uno de los privilegios más grandes del mundo. La Argentina es y puede ser un país autárquico y consecuentemente las necesidades de divisa de su comercio exterior son muy relativas, son mucho más relativas de lo que parece. Las primeras necesidades de divisas que vienen en la Argentina no son por razones económicas comerciales, son por razones financieras. Estamos así, no, a diferencia de lo que la gente, lo que dice todo el establishment, no estamos en esta crisis por culpa de haber cerrado la economía. Al revés, estamos en esta crisis por culpa de haberla abierto. Todas las implicancias estas, que podemos estar 3 días hablándola, parten de un concepto equivocado. El concepto de que la Argentina necesita insertarse en el mundo. Y la Argentina tiene el privilegio de no necesitar la inserción en el mundo. Este es el fondo de la cuestión. Entonces, hay veces que nos encadenamos. Si tu inquietud es cómo vamos a replantear la balanza de pagos, que es todo un capítulo, voy a lo siguiente. La Argentina tiene una descompensación de su balanza comercial, porque la Argentina tradicionalmente ha exportado más de lo que importa. Esto era históricamente así en la Argentina. ¿Qué ocurre? El desbalance es que mientras tenemos un sector agrícola agroexportador fuerte, tenemos un sector industrial que importa muchos insumos, ¿verdad? Sí. El caso típico, los autos. Los autos ya se llevó al paroxismo. El componente medio importado está entre el 75 y el 80%. 3 décadas atrás, la integración nacional de los autos era más del 60 o 70%. ¿Qué quiere decir? Que lo que falló acá es que no hubo política de sustitución de importaciones. Y lo que la Argentina necesita es empezar a desarrollar la industria local para sustituir importaciones. Porque el sector agroexportador es superavitario, pero el sector industrial importador es deficitario. Por ende, todas las políticas lógicas tendrían que orientarse a aumentar la sustitución de importaciones. ¿Por qué? Porque de esa manera aumentamos la producción nacional, aumentamos el empleo nacional y aumentamos el desarrollo nacional. Es decir, ¿cómo? Y ahorramos divisas de importación. Esa es la solución macro. Llegar a esa solución macro implica sacrificios. Ojo, acá nadie está pensando en recursos, en desarrollo sin sacrificio. Pero fundamentalmente habría trabajo nacional. Y resulta que todo ese tema está soslayado. Todo ese tema, las empresas nacionales están cerrando, los insumos dependientes son cada vez mayores. Y para eso hay que tener un tipo de cambio alto. Y el tipo de cambio alto, para que no se transmita a los precios, tiene que estar regulado por un control de cambios. Entonces tiene que haber control de precios para que se acabe la especulación del mercado, tiene que haber control de cambios para que las divisas no puedan entrar y salir del país, y tiene que haber un control bancario para que los bancos dejen de imprimir y emitir dinero. Porque si vos tenés que el dinero no lo emite el Estado, sino lo emiten también los bancos dando crédito, tenés entonces una canilla abierta donde el Estado no puede regular el crédito público. Estas serían las 3, digamos, por así decirlo, las 3 orientaciones. Podemos estar, es claro, 3 días y seguido hablando, explicándolo. Yo traté de lo que dije al principio, dar un panorama de situación frente a una inminencia de elecciones, ¿no? Pero todas esas inquietudes tuyas, desde el punto de vista de la traducción financiero-cambiaria,
requerirían un replanteo de las condiciones financieras para poder desarrollar una política económica. La Argentina no tiene política económica porque el problema de la Argentina es financiero, no es económico. Con tasa de interés del 80% no hay país que pueda desarrollar una economía, una tasa criminal para la economía. Con un tipo de cambio que está sostenido por capitales que ingresan del exterior, no podés sostener el tipo de cambio. Por un sistema bancario que en lugar de prestarle a la gente, le está prestando todo el dinero al Estado, porque el Estado le paga 80%, y si te va a dar un crédito a vos, te lo va a tasar entre el 100 y 100 y pico por ciento. Las tarjetas de crédito están con 140%. Tenés que la finanza te está matando la economía. Y yo por eso lo que digo es esto, que la Argentina, el primer problema de la Argentina es financiero, no es económico. Y hasta que no se ataque el problema financiero no se puede hablar de economía, de comercio, de nada. No sé si quedaba alguna pregunta. El horario de los... No, porque no... Muchísimas